Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Despedida del mes de junio. Hoy en compañía de Camilo Silva, el mejor. Igualmente la Alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Yo soy Aníbal Ortiz, su periodista amigo. Hoy con varios temas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, del país, el departamento, en fin. Nuestro menú, Leonardo Jacome es noticia hoy, el presidente Abelardo del Espriella es entrevistado con María Andrea Nieto sobre la apología al crimen. José Manuel Restrepo es el vicepresidente. Mensaje a los alcaldes en ejercicio actualmente en el país colombiano. El ministro del Interior sobre los contratos de última hora que adjudica el gobierno de Petro, el ministro del Interior Rodrigo Lara. Igualmente un análisis sobre la situación actual del presidente Petro. Están saliendo a la luz en Colombia miles de recursos públicos que no se tenían en cuenta, pero que iban a salir. La prueba final. La fuerza pública saluda al presidente electo Abelardo del Espriella. William Uzcategui y analiza el tema de Danilo Rueda. Muy complicada la situación. Y finalmente, Marlon Chacón, un dirigente del Departamento Norte de Santander, tiene su análisis sobre la política y el nuevo gobierno. Iniciamos hoy en Vanguardia Regional un tema que es palpitante actualidad en la ciudad de Cúcuta. Actualmente se lleva a cabo en el Consejo de Cúcuta una acción que tiene que ver con la adjudicación del contrato de agua y alcantarillado a la empresa francesa Veolia. Inicialmente, en su campaña política a la alcaldía, Jorge Acevedo dijo que Aguas Capital no iba más. Y está cumpliendo la palabra de que Aguas Capital no va más. Pero lo que ocurre ahora es otra cosa. Es que el contrato por 20 años, a decir de los entendidos en la materia, el contrato será adjudicado a la empresa francesa Veolia. Aquí hay algunos hechos que los concejales analizan y eso es importante entregárselo a la opinión pública. En Vanguardia Regional, nosotros simplemente informamos. El análisis lo hacen quienes saben el tema. No queremos complicarnos de que compramos esto, que nosotros estamos allí, que estamos acá. Se necesita la verdad. La verdad, ¿quién la tiene? Al final de estos debates en el Consejo, con el Ejecutivo, con los representantes de Veolia, los concejales de Cúcuta, que son los representantes del pueblo en el Cabildo Municipal, frente a la situación y frente al hecho de que el alcalde de Cúcuta haya presentado esa posibilidad de que el acueducto
el agua en Cúcuta se ha manejado por Veolia. Aquí están los temas importantes y uno de ellos es del concejal de Cúcuta, Leonardo Jácome. Hoy explica aquí cómo es el tema, el caso de Veolia. Camilo, por favor. Indignado le dije yo, Karime, estas bellezas de la EIS, y no se va a ofender, ¿no? Lo dije de una manera subjetiva, pues. Esta gente de la EIS no ha hecho llegar la información, Karime, y a qué hora nos vamos a sentar nosotros con los científicos a analizarla. Si lo que tenemos es un artículo de La Opinión y una charla motivacional con los periodistas del gerente de la EIS y una discusión del alcalde con un periodista que está aquí presente, donde para el alcalde era la panacea lo que estaba pasando, era lo mejor del mundo. O sea, está pisoteando al pueblo cucuteño y el alcalde dice que es lo mejor del mundo. Y me dice, Karime, sí tiene toda la razón. ¿A qué hora vamos a leer todo eso? Tengo unas dudas, a mí me está escribiendo las presidentas, me está escribiendo todo el mundo, me tienen acosada con eso. Yo le dije, sí, Karime, yo creo que mañana hay que mirar si aplazamos para poder hacer algo más amplio y esperemos a ver qué pasa. Bueno, no se aplazó, pero sí sale de hoy una proposición, señor presidente, para el control político, donde vengan, doctora Karime, los 5 miembros que tomaron la decisión. Porque es que el gerente no vota. El gerente tiene voz y no voto. El gerente no le pasa nada. Porque los que votan son los que lo llevan. Entonces, el doctor Mauricio Franco, la señora Tatiana, la otra señora que no me acuerdo, e invitar las 2 del ministerio. Esas ni vendrán, pero le puedo mandar el link para que se conecte. Pero también traer al nuevo gerente. Pero también traer al gerente saliente, porque hay que preguntarle, bueno, ¿y lo que usted nos debe a nosotros? Que no, a ciencia cierta no nos han dicho que nos deben. Y que vuelva otra vez el contralor, inventemos a la superintendencia, doctora Jimena, siga haciendo los trámites. Invitemos a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, presidente, y arregle el aire. Para ese día, por favor. O si no me dice, traemos ventiladores. Los ediles, a los veedores y a los medios de comunicación, y vamos a hacerle. Y vamos a hacerle, presidente, porque a mí me gusta con presentación. Que nos dejen hacer el análisis amplio de esto. Porque hoy lo anuncio, presidente. Yo voy de frente con una acción popular. Y esto es un requisito que yo debo agotar. Entonces, con eso, presidente. Y finalmente ahí con el doctor Chacón y el doctor Jefferson hacíamos un ejercicio y con el doctor Víctor Caicedo no estábamos armando coalición, sino que estábamos debatiendo ahí sobre y por qué le decía yo los 6.000 millones de pesos y las cuentas nos dan. Las cuentas nos dan porque el gerente de Aguas Capital nos dijo a nosotros nos sale en medidor a 120.000 pesos, lo que están instalando. Y si usted multiplica... Hágala, los 232.000 usuarios por 120.000, ¿cuánto da, joven? Daba 7.000 por año. A eso me refería yo, gerente. A eso me refería. Que el municipio puede, en una muy buena concurrencia de oferentes, haber buscado esa posibilidad. Y me preocupa ampliamente, y de eso irá a hablar el doctor Chacón, supongo, de la 1032. Entonces yo no estoy aquí desinformando, doctor gerente. Estoy hablando sobre certezas. Estoy hablando sobre controles políticos que ya hemos tenido. Estoy hablando sobre conocimiento de causa que me da los 14 años de estar aquí en el Consejo de Cúcuta. Le estoy hablando sobre casos de éxito y de fracaso que ya han sucedido en Colombia. Le estoy hablando porque yo también me asesoro y gasto muchos recursos en asesoría. Anoche he estado precisamente hablando con un especialista en servicios públicos
y me decía, lo que están haciendo en Cúcuta es aberrante. Aberrante. No quieren a la ciudad, me decía. No se imaginan el daño que le van a hacer a la ciudad con esta gente. Y me decía, mire, la 1032, hay que mirar qué tratamiento le van a hacer a eso. Porque esa ya no permite que las pérdidas se las cobren los usuarios, lo tiene que asumir la empresa. Qué maravilla. Ni tampoco permite que se cobre vía tarifa una inversión sin que se haya hecho. Tiene que hacerse la inversión y después cobrarse. Pero hay algo que también es cierto. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cobrar entonces bajo los dos marcos tarifarios? Son muchas preguntas que aquí se tejen. Y claro que en el calor de debate uno se exacerba. Ahí está el debate. El debate que es importante analizarlo. Porque que uno sea amigo del alcalde y tenga también amigos en el consejo. Uno lo que quiere es claridad sobre el hecho. Ni para allá ni para acá. Verticalidad sobre la información, sobre lo que ocurre para Cúcuta. Bueno, ahí está el debate. ¿Será que le adjudican a Veolia o ya lo adjudicaron? Simple y llanamente, vamos a ver si logramos establecer contacto ahora más tarde con el doctor Leonardo Jacome sobre el particular. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Hay cosas que se deben analizar. Por ejemplo, el caso de la situación actual del presidente de los colombianos, Abelardo del Espriella. Tuvo una entrevista con María Andrea Nieto, una periodista berraca de la capital de la República, sobre el tema de Colombia, sobre la apología al crimen, en fin, cosas que la gente debe saber y conocer. En qué camino y cuál es el piso que tiene que pisar, perdone la redundancia, el presidente Abelardo del Espriella. Por favor, don Camilo, entremos en materia. ¿Tú tumbarías ese decreto? Mira, Para defender, lo primero que te quiero digamos, decir es que vayan recogiendo la sotana del bandido del cura Pérez, Sí. Torres, que recojan la sotana, el sombrero del bandido de Pizarro, y que recojan toda esa simbología que enaltece el crimen y el terrorismo. O sea, la LM19 y todas esas banderas que... Como no la escondan, las voy a quemar. ¿De acuerdo? Ni siquiera voy a necesitar un decreto para eso. Y que hagan lo que les dé la gana. Como voy a acabar con el símbolo ese en Puerto Rellena, en Cali, que es una oda al terrorismo, lo que hoy llaman Puerto Libertad. ¿Correcto? Como voy a acabar con todas las paredes pintadas con Pablo Escobar. Como voy a acabar con cualquier seña en la que se haga apología del crimen y del delito, porque eso le ha hecho mucho daño a Colombia. 2 de esos decretos, de los 90 decretos que voy a expedir, que no te puedo decir exactamente sobre qué tratan, Claro, pues porque hace su parte, plan de desarrollo, hace parte de la sorpresita que le tengo a los bandidos, ese mismo día de la posesión. Para no, o sea, lo que quieres es no alertarlos. Por supuesto. Van a dejarle claro a los criminales, incluyendo a Petro y su horda de desadaptados, que yo he venido a enfrentar, a derrotar y a castigar con la espada de la justicia a los enemigos de la República, y que he venido a abrazar y a proteger con el alma a toda persona que se levanta todos los días a trabajar para llevar el pan a su mesa. Bueno, ahí tienen. Abelardo del Espriella, un perfil de lo que va a ocurrir después del 7 de agosto. Situación positiva para el país colombiano. Lo decía a María Andrea Nieto en el día de hoy. Es que aquí en Colombia tomó auge, cualquier persona llega y monta un aviso y coloca una calavera y
huesos y tiro y pistolas. Eso no es. Así no, el país debe respetarse, la gente debe respetarse, como uno también respeta las ideas de las personas, el pensamiento, pero no tampoco llegar a los extremos, como lo hacen ellos. Buena noticia para los alcaldes actuales y los que vienen. El gobierno que toma posesión a partir del 7 de agosto, con la fórmula de José Manuel Restrepo como vicepresidente, tiene una muy buena noticia para los alcaldes en ejercicio actualmente en el país colombiano, o sea, en los alcaldes de los 32 departamentos. Por ejemplo, en norte de Santander hay 40 alcaldes, porque son 40 municipios y cada municipio tiene un alcalde. Entonces, hay buenas noticias para los alcaldes en ejercicio en todo el país. José Manuel Restrepo es el vicepresidente, la fórmula del doctor Abelardo de la Espriella. Aquí están los dos. ¿Cómo es la cosa, Camilo? Con el próximo vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quiero enviarles un mensaje a los alcaldes de la patria. Alcaldes que han visto frustrados más de 3 años de periodo porque el gobierno nacional no los ha ayudado, no les ha dado la mano y ha abandonado a las regiones y a las provincias de Colombia. Prepárense, alcaldes de la patria, porque vamos a llegar al gobierno con José Manuel a ejecutar el presupuesto con ustedes. Prioricen las obras más importantes de sus municipios para que lleguemos a ejecutar, porque con nosotros es diciendo y haciendo. Alcaldes, en nuestro gobierno no va a existir un mandato perdido. Ustedes van a tener la oportunidad de mostrar resultados que este gobierno no ha querido dejar mostrar, en contravía de la democracia y en contravía de las instituciones. Así que en beneficio de ustedes, de su gestión y de sus ciudadanos, ahí estaremos para garantizar que se cumplan sus obras y sus propósitos. Nosotros, como siempre, estamos firmes por la patria. Es una buena noticia. Alcalde, ya saben, priorizar las necesidades. A partir del 7 de agosto, las cosas van a cambiar. Empiecen a priorizar, a analizar, a reunirse con los directores de planeación de cada municipio, qué es lo que pasa, qué pasa allí, educación, salud, deporte, en fin, priorizar lo más importante en cada municipio, que viene el gobierno, el nuevo gobierno, a entregar soluciones como deben ser. Unos comerciales y ya regresamos, Camilo. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Bueno, se habla mucho de que cuando un gobierno va saliendo, viene lo que llama el raspado de la olla. Es decir, acabar con lo que existe de auxilios, de dinero, bueno, en fin, el raspado de la olla. El actual ministro del Interior que acaba de nombrar o de designar Abelardo de la Espriella,
y que estará al frente de esa cartera a partir del 7 de agosto, fue entrevistado por la revista Semana. Le damos crédito a la revista Semana. ¿Por qué? Porque lo que se plantea ahí por parte de Rodrigo Lara es que hay contratos de última hora. Óigase bien, contratos de última hora firmados por el gobierno, lo que llamamos comúnmente el raspado de la olla. La revista Semana entrevistó al próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Bonilla. Aquí están sus declaraciones y repito, le damos crédito a la revista Semana y a los periodistas de este medio de comunicación tan importante en Colombia. Camilo, por favor. Uno pensaría, doctor Lara, que esta es una tarea titánica. No es nada fácil lograr esto que usted nos está planteando. No, pues gobernar a Colombia implica una serie de retos, pero hemos recibido un mandato muy claro. Y uno de los elementos aquí también más importantes en este acuerdo de lo fundamental es la lucha contra la corrupción. Estamos muy preocupados por lo que hemos observado en muchas entidades. Estamos viendo a funcionarios corriendo para adjudicar contratos a última hora. Aprovecho y le hago un llamado a los organismos de control para que estén muy atentos a estas contrataciones de última hora. Y le hago un llamado a los funcionarios que es del gobierno saliente para que detengan todo este tipo de contratos de última hora, en muchos casos y en muchas entidades, cuantiosos e inexplicables, y que no se justifican naturalmente. Claro, porque como se dice coloquialmente, la olla va a quedar raspada. Seguramente todos estos contratos van hasta diciembre y los van a bloquear a ustedes para que puedan ejecutar de inmediato tan pronto asuman. Y por eso le hago un llamado a los órganos de control para que estén muy atentos y vigilen esa contratación de última hora. Aquí hemos recibido información de contratación a última hora en el Ministerio de Defensa, en la Aerocivil, contrataciones cuantiosas que deben ser revisadas por el próximo gobierno. Le hacemos un llamado a esos funcionarios para que detengan, porque cualquier contratación irregular tendrá la lupa del próximo gobierno y será debidamente judicializada. Bueno, pues eso es muy importante. Doctor Lara, si ustedes llegan, pues cuando asuman el 7 de agosto y encuentran una contratación no justificada, ¿se puede suspender? Mire, una de las tareas que me ha encomendado el presidente de la República es el diseño de unos mecanismos y de unas instituciones muy eficaces adscritas a la presidencia de la República para combatir la corrupción. Nosotros vamos a crear un bloque de búsqueda anticorrupción que va a estar adscrito a la presidencia de la República, en el cual participarán funcionarios de la presidencia de la República. Vamos a solicitar la adscripción de fiscales y de policía judicial al mismo, para que colaboren armónicamente con la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, con la Dirección Nacional de Inteligencia y básicamente con la policía, más concretamente con la DIJÍN. Este no va a ser un gobierno pasivo, aquí se va a honrar plenamente el mandato que le depositaron los colombianos al presidente de la Espriella y a su vicepresidente José Manuel Restrepo, y uno de esos compromisos es que no vamos a gobernar como siempre se ha gobernado, que aquí nos vamos a tomar en serio la defensa del interés público, en serio la defensa del patrimonio público, y que vamos a hacer sentir orgullosos a los colombianos de su gobierno y la determinación que vamos a tomar para combatir a los delincuentes y a los delincuentes de cuello blanco, que son los corruptos, y a los delincuentes con fusil y armados en los territorios. Claro y preciso el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre el raspado de la olla. En Vanguardia Regional, amables televidentes y Alianza HRB Radio Digital, no buscamos primicias, buscamos la verdad. Eso es bueno, buscar la verdad. La primicia viene después. La primicia, a veces, por ser primicia, tiene sus bemoles. Por eso es mejor buscar la verdad. Un análisis sobre la situación actual de Gustavo Petro. Esto es grave. Este análisis que les entrego hoy aquí en Vanguardia Regional. El análisis sobre la situación actual del presidente, el inquilino de la Casa de Nariño. Camilo, dele camino.
Este es el mensaje que deberían leer despacio porque no es un meme, es un síntoma. Lo publicó el 24 de junio, el mismo día en el que el CNE confirmaba su derrota. En ese texto, el presidente de Colombia escribe que guarda las obras completas de Shakespeare en edición de lujo y que va a aprender inglés británico antiguo. Manda un abrazo a la familia de Jesse Jackson, cita a Walt Whitman y a Hemingway, por quien doblan las campanas. Dice que no tiene barriga ni grasa, que todavía enamora, que se mueve invisible como el jaguar, y en el centro de toda esa prosa, una frase que no es poesía, una frase que un jefe de Estado de una república no puede escribir jamás. Podría levantarme en armas legítimamente y llevarme una parte del ejército y llamarlo libertador. El presidente en ejercicio de Colombia, a 6 semanas de entregar el poder por la vía constitucional, después de que su propio candidato aceptó la derrota y su propio partido retiró las reclamaciones, escribe en público que podría alzarse en armas y arrastrar parte del ejército con él. Lo envuelve en literatura, dice que juró no volver a coger las armas, que no quiere desangrar al país. Pero la frase ya está dicha. Es perder el control, no los tweets. Los tweets son el ruido. El control se pierde en los 338 municipios. Ahí está el verdadero retrato. Un presidente que se va el 7 de agosto escribiendo que es un jaguar invisible, mientras el país que deja tiene una guerrilla criminal del doble de tamaño que la que recibió. La poesía a las 5 de la mañana y los muertos a la luz del día. Volvamos al principio, a la pregunta que abre y cierra esta nota. Un presidente de una república soberana pierde una elección, su candidato lo reconoce, su partido retira las reclamaciones, los observadores del mundo entero certifican que no hubo fraude y él, solo él, exige que se anule el resultado, acusa sin pruebas de control extranjero del software, le pide a soldados ajenos que se insubordinen, insinúa que podría tomar las armas y se compara con un jaguar mientras cita a Shakespeare. Yo no les voy a decir a ustedes qué pensar de Gustavo Petro. Los datos están sobre la mesa, fechados y verificados, y ustedes son adultos. Solo voy a repetir la pregunta con la que empezamos, la misma que él mismo, sin querer, dejó escrita entre versos. ¿Es este un presidente? El 7 de agosto de 2026 la respuesta deja de importar, porque deja de serlo, pero lo que escribió en estas 6 semanas finales va a quedar, y la historia que no tuitea lo va a leer despacio. Soy europeo mirando a Colombia desde afuera, sin anestesia y sin filtros. Nos vemos en la próxima y, colombianos, mucha suerte. Bueno, eso por un lado lo que por fuera analizan de Colombia. Pero a renglón seguido están saliendo miles de recursos públicos a la luz pública. Miles de recursos públicos que se están utilizando. ¿Cómo es esto? Por favor, Camilo, démosle camino. Lo que está saliendo a la luz confirma que este escándalo es mucho más grande de lo que han querido mostrar. Esto no es solo Snyder Pinilla. Hay una pieza clave que durante meses fue ignorada en Colombia y que hoy está hablando donde sí la escuchan. Se trata de Daisuris Vázquez, quien ya tiene acercamientos con la DEA y con fiscales de los Estados Unidos. Allí está entregando información directa sobre el primer círculo de Petro y sobre la financiación de sus campañas. Fuentes nos informan que Daisuris ha aportado información grave que compromete a Euclides Torres, Armando Benedetti, Nicolás Petro y Verónica Alcocer. Información de alto nivel que aquí prefirieron ignorar, o tal vez ocultar. Y mientras tanto, el desespero y la angustia de Gustavo Petro y del petrismo son evidentes. Petro permitió el voto fusil, hizo campaña descaradamente por su candidato de las FARC y le entregó miles de millones en recursos públicos, pero ni así les alcanzó. Jamás se imaginaron perder. Confiaban ciegamente en que sus delitos electorales eran suficientes para asegurar un segundo periodo. Pero Petro sabe que de esta no se salvan y que tarde o temprano tendrán que pagar. Por eso el miedo, porque si algo queda claro es esto: en Colombia no hay justicia, pero en Estados Unidos sí. Y es una justicia severa cuando se trata de temas relacionados con el narcotráfico y el terrorismo en el hemisferio. Las preguntas quedan sobre la mesa. ¿Por qué la justicia colombiana, especialmente la fiscal de bolsillo Luz Adriana Camargo,
no quiso oír a Daisuris. ¿Quién protegió a quién? En Impacto 24/7 seguiremos investigando. Esto apenas comienza. Impacto 24/7. Le damos el crédito. Es que lo de Petro ha sido inimaginable en materia de corrupción. En materia de corrupción. Y aquí está la prueba final. ¿Cómo es esto, Camilo, la prueba final? Hola, ¿cómo estás? Mira, prepárate porque lo que te voy a contar es de no creer. Un computador, un simple computador incautado hace más de un año, contiene información que, según una investigación periodística explosiva, podría sacudir hasta los cimientos del gobierno de Gustavo Petro. Y la fiscalía lo guardó en un cajón. ¿Por qué? Porque, según las revelaciones, ahí adentro habría de todo. Presuntos encuentros entre generales del ejército y guerrilleros, supuestas empresas fachada para legalizar fusiles y, lo más jugado, acusaciones de que dinero de las disidencias de las FARC habría financiado la campaña presidencial. Y todos callados hasta ahora. Antes de que pienses otro escándalo colombiano, déjame decirte algo, esto no es solo un tema de Colombia, esto es el manual completo de lo que pasa cuando el poder, los grupos armados y el dinero se mezclan en las sombras. Y hermano, esto puede pasar y probablemente está pasando en cualquier país de Latinoamérica, por eso te tiene que importar. Ahora sí, esto es clave. Todo lo que vas a escuchar está basado en la investigación publicada por Noticias Caracol el domingo 23 de noviembre de 2025. Son acusaciones y señalamientos que aún están siendo investigados por las autoridades. Los involucrados han negado los cargos. Esto es periodismo de investigación, no sentencias judiciales. Dicho esto, vamos al grano. Esto arranca el 23 de julio de 2024 en un retén militar en Santo Domingo, nordeste antioqueño. Plena montaña. Los soldados paran una caravana rarísima, 7 jefes de las disidencias de las FARC viajando en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección. Sí, escuchaste bien, presuntos guerrilleros siendo escoltados por vehículos del Estado. Entre ellos va el Mero Mero, alias Calarcá, considerado el guerrillero con más poder en Colombia en este momento. Los militares los detienen, encuentran un menor de edad en la caravana, lo cual constituye delito y violación al derecho internacional humanitario, y proceden a capturarlos. Pero aquí viene lo interesante. Aunque los liberan horas después porque supuestamente son gestores de paz, les decomisan todo: celulares, computadores, memorias USB, más de 100 dispositivos electrónicos. Y ahí empieza esta historia. Durante un año entero, esos aparatos quedaron guardados en la fiscalía. Nadie dijo nada públicamente, nadie anunció investigaciones, pero resulta que la unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a parte de esa información y el domingo 23 de noviembre soltaron la bomba. ¿Qué había ahí adentro según el reportaje? Pues, mira, prepárate. Cartas, chats de WhatsApp, correos electrónicos, fotografías, documentos, todo apuntando, según la investigación, a una presunta red que conectaría a las disidencias de las FARC con altas esferas del poder en Colombia. El primer nombre que salta es el del general Juan Miguel Huertas. Hoy es jefe del comando de personal del ejército, o sea, el man que decide quién asciende, quién se va, quién se queda en las Fuerzas Armadas, un cargo de poder absoluto. Según reveló Noticias Caracol en los archivos de Calarcá, según documentos revelados, Camargo firmó un oficio ordenando liberar a los guerrilleros. Su argumento: son gestores de paz y no pueden ser capturados, incluso si cometen delitos en flagrancia. Desde entonces, los computadores y celulares quedaron archivados, sin anuncios de investigación pública, hasta que Noticias Caracol destapó todo. La fiscal Camargo declaró a Caracol Radio que no conoce la información revelada y dijo: por eso la necesidad de verificar su existencia, contenido y nivel de verificación o confirmación. Ahora bien,
Tras las revelaciones, las reacciones no se hicieron esperar. La Procuraduría anunció investigación disciplinaria contra Huertas y Mejía. La Dirección Nacional de Inteligencia abrió 2 investigaciones internas. El Senado, a través de su presidente Lidio García Turbay, anunció control político a las Fuerzas Armadas. La senadora María Fernanda Cabal declaró que radicará nueva denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusaciones. Todo el mundo reaccionando, pero la Fiscalía, la entidad que tiene los dispositivos originales, no ha anunciado formalmente una investigación penal sobre estos señalamientos. Petro tardó 22 horas en pronunciarse. Cuando finalmente habló, escribió en X que los informes son falsos, que se trata de un intento de purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Y le echó la culpa a la administración de Iván Duque por supuestamente entregar permisos legales a criminales de forma masiva. Pero el presidente no se refirió específicamente a los chats sobre no hay sentencias. Pero Colombia está que arde por estas revelaciones. Y la gran pregunta que te dejo es, ¿crees que Mordisco realmente tiene esas pruebas y las sacará a la luz? ¿O esto se quedará para siempre archivado en los cajones de la Fiscalía? Dímelo en los comentarios y te seguiré contando. Bueno, ahí tienen. Es que aquí hoy estamos aclarando, después de este puente y de todo lo que ocurrió hoy de la situación de Colombia en el Mundial de Fútbol positiva, hay que empezar a ver la política como está, para que no me vengan a meter mentiras. Ayer, este fin de semana, se fue para Italia y quería que lo recibieran con honores el gobierno italiano. No, sí, ya pasó su cuarto de hora, ya es uno más. Que tiene que esperarse hasta el 7 de agosto que lo saquen de la Casa de Nariño. Claro que la Casa de Nariño hay que exorcizarla. Resulta que inmediatamente no se va a pasar a Abelardo del Espriella. Allá hay mucha brujería en la Casa de Nariño. Eso hay que exorcizarla. Seguramente irán algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, e igualmente algunos cristianos, a exorcizar la Casa de Nariño. Pero bueno, la fuerza pública ya ha tomado conciencia, ya la tenían constreñida, la tenía el gobierno. Ahora salió a dar una vuelta a Abelardo del Espriella por algunos cantones del ejército, y allí fue recibido como actualmente es presidente electo de la República de Colombia. ¿Cómo es el saludo al presidente por parte de las fuerzas militares? Camilo. Están presenciando Colombia cómo las fuerzas militares de nuestro país se presentan ante el jefe de Estado. Están presenciando Colombia cómo las fuerzas militares de nuestro país se presentan ante el jefe de Estado, ante su comandante, ante Abelardo del Espriella, ante el presidente de la República. Una imagen que les invito a difundir porque los petristas no aguantan. Esto es bello, Colombia, esto es hermoso. Épico ver esto, y lo vamos a ver muy seguido. Gracias, Colombia, Dios me los bendiga. Militares no abyectas, pero sí guardando la Constitución y las leyes, como debe ser. Las fuerzas militares, nuestros héroes de la patria, policía, ejército, aviación, marina, infantería. Así va a ser. Julián Uzcategui también va a analizar el tema de Danilo Rueda. ¿Cómo es el caso de Danilo Rueda? Le dieron órdenes de que el ejército no atacara a los guerrilleros y que los que mandaban en Colombia eran ellos y no las fuerzas militares. Veamos cómo es el informe que presentamos hoy aquí a través de Julián Uzcategui. Julián, por favor. Yo iniciaría, señor Danilo Rueda, diciéndole: la paz total sí es un fracaso. Y yo entiendo que usted se niegue a aceptarlo porque usted es promotor de ese esperpento. Pero lo cierto es que la paz total, lo único que ha llevado a Colombia es a nadar en sangre, violencia y coca. Porque no fue incluso solo la ley como tal,
sino todo lo que ha hecho el gobierno para privilegiar, para premiar criminales y para permitirles fortalecerse de cara a una guerra que cada vez es más cruda. Por lo menos 80 gestores de paz nombraron ustedes con la paz total. Gestores de paz entre guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Gestores de paz que le dieron libertad condicional, donde la fiscalía suspendió sus órdenes de captura. Gestores de paz que les dieron vehículos de la Unidad Nacional de Protección, donde hoy siguen delinquiendo, como pasó con alias Calarcá, y eso por supuesto que fortalece a estos grupos armados. Estos grupos armados han crecido casi 5.000 hombres en armas al año. Y le respondo algo también, señor Danilo Rueda. El narcotráfico y la minería ilegal no le llena los bolsillos a las grandes multinacionales, no señor. Se la llenas a los zampones de las FARC, del ELN y del Plan del Golfo. Y hoy prácticamente los narcotraficantes, que son los mismos grupos armados, tienen más recursos que el mismo sector defensa. Y por eso digo que no fue solo la paz total, sino todo lo que hizo el gobierno. Porque paralelamente, ¿qué hicieron? Le quitaron 800.000 millones de pesos al sector defensa, debilitando las capacidades operativas y operacionales de la fuerza pública, policía y fuerzas militares. Y adicionalmente, ¿qué hicieron? Llamar a calificar servicio a los militares y policías que estaban dando resultados operacionales. Y por eso hoy tenemos un déficit de personal en las fuerzas militares y de policía. Claro, querían tomarse como es y afianzarse ese comunismo con fuerzas insurrectas en este país. Menos mal que Colombia despertó y votó por Abelardo de la Espriella. Nuevos vientos, nueva mar tenemos en este país. Venimos al norte de Santander. Marlon Chacón es un dirigente del Centro Democrático. Hoy es noticia, Marlon. Tiene la palabra Marlon Chacón. Camilo. Llegó Abelardo a la presidencia, pero van a seguir gobernando los de siempre. O por lo menos eso es lo que muchos creen. Deberíamos estar pensando en cómo le va mejor al país, en cómo solucionar el miércolero que nos dejó Petro, no impuestos. Le acaban de entregar la credencial a Abelardo de la Espriella. No se ha posesionado todavía y ya tiene un montón de sanguijuelas atrás buscando puestos, cuando todos sabemos que el fervor de su campaña fue netamente ciudadano. Por ejemplo, Norte de Santander le puso 602.000 votos. Con el 76% de los votos fue el departamento en donde obtuvo una mayor ventaja porcentual con respecto a Cepeda, seguido de Casanare, Santander y Antioquia. La importancia electoral del departamento debería traducirse en bienestar para la gente. Y aunque hoy nuestra atención está centrada en el Mundial de Fútbol, deberíamos estar parándole bolas a los proyectos que necesitamos en las diferentes regiones del país. El triunfo épico de Abelardo debe servir para que se termine la vía Cúcuta-Bucaramanga, para que se haga la conexión con el Sistema Nacional de Gas, para que se lleven a cabo las inversiones en seguridad que frenen la violencia en el departamento. Y claro, para que se concluyan las vías terciarias que necesita el Catatumbo, o en la reactivación económica a partir de este nuevo capítulo de relaciones con Venezuela, la extracción de carbón, la construcción de la vía Ocaña que tanto necesitamos para conectarnos con la costa caribe. Además, considero importante que nuestro departamento tenga un capítulo especial en el empalme, porque las ollas podridas que nos está dejando la izquierda no son cosa menor. La Universidad del Catatumbo, el programa de caminos comunitarios para la paz total y el manejo en la unidad de restitución de tierras, por mencionar solo algunos ejemplos. Díganme ustedes, ¿qué otros proyectos consideran importantes para revisar en el empalme y para reconstruir a Colombia? Ahí tienen, Marlon Chacón, claro y preciso, un dirigente del Centro Democrático. Amables televidentes y la alianza HRB Radio Digital, muy amables, muy gentiles, hoy con la técnica del que más sabe, del mejor, Camilo Silva. Yo soy Aníbal Ortiz, mañana, miércoles, estaremos nuevamente, si Dios nos tiene con vida, aquí frente a la televisión, a los micrófonos y ante ustedes, amables oyentes. Que la pasen muy bien.